Gracias, doctor. Tiene la palabra Claudia Cesaroni. César, buenos días. Sí, buenos días, muchísimas gracias. Gracias por la apertura, la participación que realizo a título personal y en nombre del Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos, CEPOC. Trabajé hace muchos años desde organismos públicos como la Procuración Penitenciaria y la Secretaría de Derechos Humanos con personas privadas de libertad, en particular con personas jóvenes privadas de libertad. Así, desde la Secretaría de Derechos Humanos conocí en Mendoza, en los años 2004-2005, a 3 adolescentes condenados a prisión perpetua por delitos cometidos antes de los 18 años de edad. 2 de esos casos y 3 de la Justicia Nacional de Menores llegaron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por ello la Argentina fue condenada en mayo, el 14 de mayo de 2013, por condenar justamente por aplicar penas de prisión perpetua a adolescentes. Uno de esos jóvenes, Ricardo David Videla Fernández, no pudo enterarse de esa condena porque apareció colgado en una celda de una sección de máxima seguridad de la Penitenciaría de Mendoza el 21 de junio de 2005. Videla había cometido delitos graves, eso no está en discusión. El problema es que el modo en que el Estado lo condenó y el modo en que se ejecutó la condena de Videla hizo que justamente la Argentina fuera condenada por violar los derechos humanos de la única manera que pueden violarse los derechos humanos, que es por parte de los Estados y sus agentes. Lo menciono especialmente a Videla porque parece que cuando se habla de víctimas se omite hablar de las víctimas de las violaciones de derechos humanos que comete justamente el Estado, que son, repito, las más graves. Basta recordar, recién escuchaba a Silvia Ontivero recordar su paso por la cárcel, las masacres sucedidas en la Argentina en cárceles y comisarías, y en la cárcel de Devoto, donde Silvia estuvo, la masacre en Pabellón Séptimo, en la que hubo 65 presos quemados, vivos, asfixiados, baleados, golpeados, causa que todavía espera justicia. Cuando aquellos adolescentes fueron condenados a prisión perpetua, entre ellos Ricardo Videla, se hablaba de perpetua como máximo 25 años de cárcel. A los 15 años se podía obtener las salidas transitorias, a los 20 la libertad condicional. Ese sistema fue dinamitado desde el año 2004 con las llamadas leyes Bloomberg, como ya se dijo aquí. El máximo de pena se aumentó a 50 años. Y esto produjo que ya no haya adolescentes condenados a prisión perpetua, pero hay adolescentes condenados a 34 años, a 27 años, a 25 años. En nuestro país, que seguramente volverá a ser condenado por aplicar este tipo de penas ilegales. Pero además, en esa misma reforma del 2004 se estableció que se podía pedir libertad condicional, como aquí se dijo, a los 35 años de cumplida la condena. El problema es que es falso, es mentira que eso siga vigente, porque en la siguiente, en el momento de cerrar este círculo de reformas punitivistas de las que se ufanaba el diputado Petri, en el 2017 se estableció que no hay libertad condicional para los autores de un sinnúmero de delitos que no voy a mencionar porque los presumo conocidos, pero que son prácticamente todos los delitos graves del Código Penal. Entonces, no es cierto que las personas condenadas a prisión perpetua puedan obtener la libertad condicional a los 35 años, que de todas maneras es un tiempo excesivo para la vida de cualquier persona. Yo quiero decir que no estamos aquí discutiendo la gravedad de los delitos que cometen las personas condenadas a prisión perpetua. No está en discusión eso. Lo que estamos diciendo es cuál tiene que ser la respuesta punitiva del Estado, no la gravedad de los delitos. Y quiero decir en ese contexto que se mencionaron aquí los femicidios. Cuando se discutió esta reforma del año 2017, la 27375, insisto, de la que se ufana el diputado Petri, en el Senado de la Nación, el colectivo de mujeres nucleadas, el colectivo de Ni Una Menos, que son justamente quienes iniciaron la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y denunciando el número de femicidios que se cometían en nuestro país, presentó un escrito y se presentaron a decir que no estaban de acuerdo con esa reforma, diciendo no en nuestro nombre, no en nombre de las mujeres, vengan a plantear que es necesario matar gente en vida en la cárcel. Lo dijeron ellas y lo sostengo también yo. ¿Qué quiere
en concreto hoy la imposición de penas de prisión perpetua? En principio, la violación del principio de reinserción. Nadie puede decir seriamente que es posible reinsertarse después de pasar 35 años o 50 en la cárcel. Es una burla. No hay manera, si se llega vivo, de reinsertarse después de 35, 40, 45, 50 años de cárcel. Es una violación del principio del tratamiento individualizado que establece nuestro sistema de ejecución antes de que lo dinamitaran. Es decir, cada persona tiene que recibir un tratamiento penitenciario porque se presume que cada persona es diferente a otra y cada persona tiene derecho a pensar que si hace determinadas cosas, si cumple determinados objetivos, va a avanzar en el periodo de la progresividad y va a poder llegar a determinados niveles de acceso a vivir en cárceles con regímenes menos rigurosos o acceder a ciertas formas de salidas transitorias o de libertad. Eso está dinamitado, no hay manera. Entonces, yo lo que pido, recuerdo siempre, si me permiten, a un criminólogo noruego, Nils Christie, que dice con una sencillez luminosa que cuando los jueces imparten condenas o penas, lo que deben darse cuenta es que están repartiendo dolor, no es otra cosa lo que están repartiendo cuotas de dolor. Entonces, cuando estamos hablando de 35, 40, 50 años, estamos hablando de millones de horas, 600 semanas, 600 meses, 2.600 semanas, 18.000 días cotidianos, momentos en los que hay privación de derechos básicos, de ver a la familia, de comer dignamente, de no vivir en lugares en que ninguno de los que están acá dejaríamos a nuestras mascotas. Se decide mandar a esas personas 30, 40, 50 años a lugares donde probablemente muchas de las personas que debaten o deciden o legislan no han pisado en su vida, no han entrado a un pabellón, no han olido el olor que hay en los pabellones reales de nuestro país. Y de esos lugares hablan de que es posible resocializarse en 35, 40 o 50 años. Paradójicamente, algunos de quienes están participando en esta audiencia, por ejemplo, el abogado que me precedió en el uso de la palabra, hoy mismo van a presentar un proyecto de ley para excluir a algunos de las personas que hoy están conminados con la pena de prisión perpetua, como los integrantes de fuerzas de seguridad que cometen delitos por abuso de sus funciones, para que no se les aplique la pena de prisión perpetua. Una ley que incluso lleva el mismo nombre de la persona que quieren salvar, Chocobar. Yo quiero decir que ni siquiera para el señor Chocobar, que cometió un delito que hoy está condenado con prisión perpetua, yo quisiera que esté preso 50 años. Ni tampoco lo quiero para todas las personas que ayer asesinaron, alimentadas por discursos de odio en Tucumán, a una persona que consideraban como el autor de un delito aberrante. No lo quiero para ninguna de esas personas porque entiendo que es inhumano, es degradante, es parecido a una tortura decir que una persona tiene que estar 50 años, 35, 40, pero mucho más 50 años privado de libertad. ¿Qué quiere decir en concreto ser condenado hoy a prisión perpetua? Quiere decir ir a las cárceles con régimen más riguroso y más brutal. En el ámbito federal, automáticamente ser enviado a Chaco, a Rawson o a Neuquén, aunque el autor del delito viva en la Villa 31 o en Quilmes. Eso significa, por supuesto, alejarlo de su familia. Recién se hablaba del derecho de los niños a vivir con sus padres. Muy bien, los hijos de las personas privadas de libertad también tienen derecho a vivir o a por lo menos tener contacto con sus padres y con sus madres. Enviarlos a prisiones lejanas o dejarlos presos 35, 40 o 50 años, obviamente hace imposible ese derecho. Significa también, en concreto, acá se hablaba... Y ya terminó. Disculpe. Perfecto, sí, gracias. Ya terminó. Se hablaba una cosa un poco Disney, de que hay talleres laborales, educación, etc. Falso. No alcanzan para todos los presos. Y a los presos que están condenados a penas larguísimas se les dice, como se entiende como beneficio y no como derecho, se les dice, ¿para qué querés trabajar? ¿Para qué circular si te falta un montón para salir? O no vas a salir nunca. Cierro con esto, me quedan otras cosas, pero simplemente quiero decir, en nuestro país, los autores de los delitos más brutales y aberrantes posibles, que son los delitos de lesa humanidad, como los cometieron con la vigencia del Código Penal anterior, tienen penas, salvo algunos pocos casos, que no superan los 25 años de edad. Entonces, paradójicamente, estamos condenando a autores de delitos comunes al doble
de pena que tienen los autores de delitos de lesa humanidad que tanto le preocupaban al doctor Soto. Por último, si me permiten una cosa, no voy a decir los tratados internacionales, porque ya los mencionaron, todos los que violan la imposición de penas de prisión perpetua. En el año 2007, muy chiquito, 300 condenados a prisión perpetua en Italia le dijeron una carta al presidente italiano diciendo esto: señor presidente, estamos cansados de morir un poco cada día. Hemos decidido morir de una sola vez y le solicitamos que nuestra pena cadena perpetua sea transformada en pena de muerte. La perpetuidad es una invención de un no Dios, de un salvajismo que supera toda imaginación. Es una muerte que se bebe a pequeños sorbos. Es una victoria sobre la muerte porque es más fuerte que la misma muerte. Yo creo que no se responde la muerte con sucesivas muertes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.